Hola, buenos días. Si les parece bien, vamos a continuar con las clases de tejido conectivo para poder terminar con este tema. Voy a colocar aquí la presentación del PowerPoint para que ustedes me puedan ir siguiendo. El día de ayer comentábamos que los componentes del tejido conectivo son dos, la matriz extracelular y las células. La matriz extracelular estará hecha a base de fibras y matriz amorfa. Las fibras que tenemos dentro del tejido conectivo pueden ser de colágeno, elásticas o reticulares, mientras que la matriz amorfa estará hecha a base de líquido tisular, principalmente agua, glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas adhesivas. Las células que conforman el tejido conjuntivo son fijas, es decir, son aquellas células que no tienen la capacidad de moverse o salirse del tejido conectivo, y las errantes, que tienen la capacidad de salirse e irse a otro órgano a realizar su función. Hablemos primero de las fibras del tejido conectivo. Las fibras de colágeno son las más abundantes que existen dentro del tejido conectivo. Son flexibles y resisten la tensión. Se pueden teñir con diferentes tipos de colorantes, pero principalmente se utilizan los tricómicos, el tricómico de Mason y el tricómico de Mallory-Hazan. Las fibras de colágeno estarán hechas a base de tropocolágeno, que es una molécula de colágeno. En tu libro vas a encontrar que existen diferentes tipos de colágeno dependiendo del lugar donde nosotros lo podamos localizar. Las fibras reticulares son aquellas que proveen sostén para las células. Están hechas a base también de colágeno, pero solamente de colágeno tipo 3. Se caracterizan porque lo encuentras a manera de redes en diferentes partes de nuestros órganos, sobre todo el linfático, hematopoyético y el sistema endocrino. Tienen un aspecto filiforme o aspecto de red. No se ven con H&E. Para poder observarlas, tendrás que teñir tu tejido con la técnica del ácido periódico de Schiff, mejor conocido como PAS, o bien con sales de plata o impregnaciones argénticas. Las fibras elásticas serán aquellas que tienen la capacidad de poder estirarse, de poder tener o sufrir tracción, presión o deformaciones. Estas están hechas a base de una molécula conocida como elastina. Para poder observarlas, podrás verlos a través de eosina, pero principalmente con orceína y con fuchsina. Este tipo de fibras son muy comunes en la aorta, en el pulmón y en la laringe. Ahora, vamos a concentrarnos en la matriz amorfa o sustancia fundamental que hay dentro de la matriz extracelular. Esta estará hecha a base de líquido tisular, principalmente hecho a base de agua, difusión de oxígeno y nutrientes. Eso es lo que encontramos dentro de esta sustancia. Estará compuesto por glucosaminoglucanos, que no es otra cosa más que polisacáridos químicos que hay dentro de nuestras células, y casi todos son sulfatados, a excepción del ácido hialurónico, también conocido como hialuronano. Los proteoglucanos serán glucosaminoglucanos, pero que están unidos a proteínas. Y las glucoproteínas, como su nombre lo dice, adhesivas, se encargan de unir y fijar a las células que tenemos dentro del tejido conectivo a la matriz. Algunos ejemplos de glucoproteínas, aquí se los colocamos: fibronectina, laminina, entactina, condronectina y ostonectina. Existen dos tipos de células dentro del tejido conectivo. Las que no se salen del tejido conectivo son las residentes o fijas, y las que sí pueden moverse. Las que son residentes, es decir, que viven dentro del tejido conectivo, son fibroblastos, miofibroblastos, adipocitos, pericitos y mastocitos o células cebadas. Mientras que las errantes serán aquellas que pertenecen a los glóbulos blancos de la sangre. Los fibroblastos se consideran como las células principales del tejido conectivo. Sintetizan colágeno y tienen esta forma ahusada que podemos nosotros observar en esta fotografía. Ahusada quiere decir una célula alargada. Esta parte del citoplasma más acidófilo, y esta parte pertenece al núcleo de la célula, que es un poco aplanado siguiendo la forma de la misma célula. Este núcleo se caracteriza por ser más basófilo. Los miofibroblastos son células fibroblásticas también,
pero que se encuentran específicamente en las células musculares. Se encargan de llevar a cabo la cicatrización y la contracción de las mismas. Estarán hechas a base de actina y se observan dentro del ligamento periodontal y favorecen a que los dientes puedan aparecer en la boca. Los adipocitos son células especializadas que están también dentro del tejido conectivo, pero estos tienen la capacidad de ser reservorios de energía. Aquí las células adiposas se clasifican en dos, las uniloculares y las multiloculares. Las uniloculares son células grandes, redondas, que todo su interior está conformado por lípidos y el lípido o grasa que hay dentro de ella hace que el citoplasma se desplace hacia la periferia, dando la apariencia de esto que parece como un anillo. Entonces se dice que esta célula tiene el aspecto de anillo en sello porque tiene el núcleo en la periferia y el citoplasma también. Mientras que las células multiloculares son muy parecidas, solo que un poco más pequeñas. Los adipocitos multiloculares los vamos a encontrar en los neonatos y en algunos animales que hibernan, mientras que los uniloculares constituyen los grandes depósitos de grasa que encontramos dentro del adulto. Los pericitos es una célula muy peculiar porque tiene el aspecto como de una araña que abraza los vasos sanguíneos. Justamente son células perivasculares, alargadas con prolongaciones que tienen la capacidad de hacer que el vaso sanguíneo pueda contraerse y poder vaciarse. Los mastocitos o células cebadas se caracterizan porque tienen múltiples granos de color basófilo. Este tipo de células tiene un núcleo bastante prominente y se encuentran presentes en personas que tienen hipersensibilidad inmediata, es decir, dentro de las alergias y anafilaxias que podemos tener los seres humanos. Este tipo de granos contienen mediadores químicos como la histamina y la heparina. Ahora bien, vamos a platicar acerca de las células móviles o errantes. Una de ellas son los plasmocitos. El plasmocito es una célula que se origina a través de los linfocitos tipo B que hay en nuestros glóbulos blancos. Se encargan de producir anticuerpos que tienen como función reconocer a los antígenos, es decir, reconocer aquel ser que puede entrar a nuestro cuerpo, sea virus, bacteria u hongo, para tratar de destruirlo. Este se caracteriza porque si tú observas bien es una célula redonda, tiene un núcleo basófilo y además tiene muchos granos de cromatina alrededor que le dan la apariencia como si fuera la carátula de un reloj. Solo faltaría colocarle las manecillas. Dentro de la sangre nosotros vamos a tener glóbulos blancos. A estos glóbulos blancos se les conoce como leucocitos. Y tenemos leucocitos con granos y leucocitos sin granos. Los leucocitos con granos se clasifican de acuerdo al color de los mismos. Es decir, si el grano es azul, se dice que es un basófilo. Si los granos son rosas, se dice que son eosinófilos. Y si tiene de los dos, azules y rosas, entonces se llama neutrófilo. Si no tienen granos, pueden ser monocitos o pueden ser linfocitos. Veámoslos en una fotografía. Estas células que nosotros observamos aquí, que no tienen núcleo, son los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos sería este y este. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La forma del núcleo, por supuesto. Por ejemplo, este es una célula que se considera como una de las más pequeñas dentro del tejido conectivo y su núcleo es tan grande que casi abarca todo el citoplasma, deja solo ver una parte del citoplasma muy pequeña. Este se conoce con el nombre de linfocito y no tiene granos, por lo tanto es agranular. Este es el más grande de todos, llega a medir de 12 a 18 micrómetros. Su núcleo es tan grande y tiene el aspecto como de un riñón o de un frijol. Tiene la capacidad de fagocitar. Este que tenemos aquí y este que tenemos aquí es el mismo, es un neutrófilo. El neutrófilo se caracteriza porque tiene granos de color rosa y de color azul, pero su núcleo puede ser
polilobulado, es decir, tener un lóbulo, 2 lóbulos, 3, 4 o hasta 5 lóbulos. Por eso también se conoce con el nombre de leucocito polimorfonuclear, es decir, muchas formas del núcleo. Este otro linfocito que tenemos aquí se caracteriza porque tiene granos de color rosa y su núcleo se divide en dos, es bilobulado y es unido por un hilo pequeño de cromatina. Y ¿te recuerdas a quién se parece? Ya lo habíamos visto. Es una célula que tiene muchos granos de color basófilo. Se conoce con el nombre de basófilo cuando está dentro de la sangre. El basófilo también es conocido como mastocito. Contiene granos de heparina y de histamina, presentes en anafilaxias y en choques anafilácticos. El eosinófilo está presente en algunos antiparasitarios, se conocen así. Se disminuyen la respuesta inmunológica al cumplir su función, es decir, fagocitan antígenos, anticuerpos. El neutrófilo, también conocido como polimorfo nuclear, se considera como un glóbulo blanco que fagocita bacterias, favorecen la producción de pus en procesos infecciosos. De hecho, el neutrófilo se considera como la primer línea de defensa del organismo. El monocito macrófago es la célula más grande de todas las células del tejido conectivo. Tiene un núcleo en forma de riñón y posee abundantes lisosomas. Estos son los que le dan la característica de poder fagocitar todo aquello que nuestro organismo ya no requiere. El linfocito, aunque son las células más chiquitas que hay dentro del tejido conectivo, son las células más importantes dentro de nuestro sistema inmunológico. Se clasifican en 3 tipos diferentes: el linfocito T, el linfocito B y el NK. El linfocito T es aquel que tiene la capacidad de fagocitar, es decir, nos da una respuesta inmunocelular. Mientras que el linfocito B nos da la respuesta humoral, es decir, tiene la capacidad de formar anticuerpos para poder destruir a los antígenos. Y el NK es la última línea de defensa que hay dentro de nuestro organismo. El NK se conoce como natural killer y son citotóxicas. Se encuentran presentes en virus y en tumores. ¿Estuvo difícil o no? Espero que no, espero que te sean de mucha utilidad estos videos para que puedas irte preparando para tu examen del tercer parcial. Ahora bien, con esto terminaríamos tejido conectivo y que te quisiera hacer un recuento de las cosas que debiste haber aprendido en estos primeros 2 videos. 1. Que sepamos cuáles son los tipos de tejido conectivos que hay dentro del ser humano, cuál es el tipo de tejido conectivo que encuentras en el embrión y cuáles son los tipos de tejidos especializados que puedes encontrar en tu cuerpo. Asimismo, tendrás que ser capaz de decirnos en dónde hay tejido conectivo laxo, en dónde hay tejido conectivo denso regular, dónde existe el tejido conectivo denso y regular dentro de nuestro organismo. Después de eso, saber diferenciar entre los diferentes tipos de células, ya sean libres o migrantes o residentes dentro del tejido conectivo. Entonces, espero que te sean de utilidad. Trata de repasarlos. En Nexus vamos a estar subiendo también algunas actividades como exámenes diarios, preguntas, Kahoots. Entonces, trata de seguirlos. Gusto en saludarte. Hasta luego.